Buenas tardes. Lo que nos acomete el día de hoy es hablar un poco sobre los avances investigativos que hemos realizado con una aproximación al pensamiento de José María Samper y sus reflexiones sobre la historia nacional, con dos obras de todas las obras que realizó. Vamos a hablar un poco de quién fue José María Samper. Nació en Honda en 1828 y murió en Anapoima, Dinamarca, en 1888. Es un escritor, precisamente para conjuntarlo en un sinnúmero de cosas que hizo. Fue político, ocupó grandes cargos, también pues, tuvo una visión, por lo menos de Latinoamérica, en unas comparaciones pues, interesantes que realizó y pues se publicó en Europa, acá en las que había, y así en general es uno de los pensadores más importantes del siglo XIX. Y creo que va más o menos con la línea eh, de, de estos hombres multifacéticos que han hecho todo. Su esposa también, eh, una gran escritora, y estos dos han sido muy estudiados, pero todavía falta más en el desciframiento de todo lo que hicieron. Este hombre también participó como en una iniciativa de la Universidad Nacional, entre muchas cosas, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Los invitamos a que sigan consultando. Bueno, las dos obras que vamos a tratar son Apuntamientos para la Historia Política y Social de la Nueva Granada, precisamente apuntamientos. Ya el título es muy sugestivo, es tome nota de lo que acá más o menos vamos a hacer, porque el autor, en eso sí, desde el principio es muy humilde en decir, bueno, es humilde trabajo, pero en realidad es una obra importante. 1853. Y ensayo sobre las revoluciones políticas y la condición social de las repúblicas colombianas en el 61, que permite ver, digamos, un panorama en cómo hay una construcción del autor como escritor y también como científico social, y cómo se determinan en las dos épocas, porque pues la una tiene un sentido fijo y la otra también, aunque las dos tienen demasiadas continuidades. Pero digamos que al ser publicado en ensayo en Francia, pues tiene unas connotaciones interesantes. Bueno, vamos a pasar. Ahora, estas son las preguntas orientadoras que hemos estado trabajando. Trabajamos algunos conceptos que nos parecen fundamentales a la hora de trabajar la obra sobre nación, progreso, historia, civilización. También cómo hay sobre estos conceptos se cimienta parte de la teoría evolucionista, que no es de Samper, es de algunos otros autores, pero que sin duda Samper leyó y de los cuales bebió, y que hay que hacer un análisis entre lo que le permitió. Listo. Ahora, Ahora, buenas tardes. Hola, sigo yo. Lo que pasa es que, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a partir del resultado de nuestra investigación, encontramos pues diferentes tratamientos de los conceptos pues, que queríamos como plantear en esas preguntas investigativas. Uno de estos conceptos que abordamos y digamos que es como el más rico, que Samper toca y pues que involucra pues en sus escritos es el tema de la historia, concepto de historia. La historia para Samper, ese concepto significa más bien es como una historia, listo, sí, unos sucesos pasados, pero que en realidad tienen un propósito y una función social. Es una historia que se manifiesta es para el cambio y Samper mismo dice que es un cambio que favorece es al pueblo. O sea, él no hace una distinción entre el pueblo mestizo o mulato, no. Él hace como una generalización hacia todo el pueblo que él cuenta pues en esta historia de la revolución y de la independencia como un pueblo que siente y que necesita independizarse, que es una obligación porque
no aguanta más pues esa opresión como tal que está ejerciendo pues los realistas y pues las autoridades reales de la corona. Entonces, esto es muy interesante de observar. ¿Por qué? Porque Samper habla de que esta historia, este concepto de historia, bueno, él no lo habla como tal, pero sí se evidencia en su discurso, en sus palabras, que es una historia que está destinada a pasar tal cual como se cuenta. O sea, él lo cuenta de una forma como si no hubiera otra opción en la que se pudiera desenvolver. Es obligatoria, por así decirlo, la revolución y la independencia. Y esto es algo muy interesante saber, pues, por ejemplo, porque permea directamente la concepción que él tiene sobre historia y pues consecuentemente está relacionado con los términos de revolución y de libertad. Entonces, la historia para Semper involucra estas afirmaciones que estoy dando, pues que acabo de dar. Y por otra parte, entonces, él justifica que el enemigo, él lo que hace con este discurso de la historia es justificar que hay un enemigo, que hay un ellos y hay un nosotros, y este enemigo es el español y la herencia colonial española, pues, implantada, pues, en décadas y en siglos anteriores. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces se da, yo creo que esto es consecuente entonces con todo este proceso y pues digamos como el proceso nacional que está ocurriendo pues en estos años de crear un ciudadano, de crear una nación y de crear como una cultura y una identidad en conjunta. Es como unificar a todos esa población que es tan variable, tan multilingüística y tan diferente en una sola. Y yo creo que esto corresponde pues a esos intentos. Bueno, por otra parte, podemos afirmar que entonces, o bueno, podemos argumentar que, eh, bueno, que, un segundo. Bueno, él habla de que la civilización, otro de estos conceptos, también es tratado, pues, o sea, no tan recurrente como lo estaba haciendo con el término de historia, pero sí, o sea, lo alude en repetidas ocasiones. Él habla de la civilización como un acto de reivindicar o más o menos como de cambiar el orden establecido que estaba hasta ese entonces antes de la revolución. Entonces él dice que el pueblo en realidad no concebía la idea de independencia, sino que más bien lo sentía como una necesidad. Ellos no conocían la definición conceptual de tales palabras, sino que era como un sentimiento. Eso es más o menos lo que él declara y entonces civilización significa esto, como cambiar ese antiguo eh, esa antigüedad o esa antigua civilización que había por una nueva y establecer nuevas instituciones, nuevos eh, héroes, por así decirlo, un discurso poético histórico de la nación, etcétera, que ya pues abordaremos con otro concepto más adelante. Bueno, esto que digo acá pues en la cita, más o menos me refieres a eso, entonces que se crea como un enemigo en común, que es el español, que hay que acabar, o sea, ese recuerdo hay que acabarlo y hay que enorgullecerse pues y liberarse pues de estas maldiciones, por así decirlo, entre comillas, dentro pues del discurso de Samper que justifica. Bueno, prosiguiendo entonces lo que aquí se quiere mostrar en esta otra cita es que esa civilización antigua lo que hizo fue entonces retrasar todo el avance que tenía y todo el potencial, según las palabras de Samper, de la Nueva Granada. En este sentido, entonces se quiere establecer una nueva civilización, como ya se estaba mencionando anteriormente, y pues sí, o sea que este edificio se tenía que desplomar en algún momento, esta civilización antigua. Otro de los términos muy utilizados y pues que a los que recurre mucho Samper es el de progreso. Entonces, el término de progreso a lo que se llegó fue que se puede interpretar como un estado temporal en el cual ya sea la civilización o las condiciones socioculturales y políticas del momento, o sea, todos esos factores es un estado temporal, ya sea de caos o ¿cómo decirlo? O de bienestar, por así decirlo, todo lo contrario al caos, son momentos muy precisos en los que suceden los acontecimientos. Y es un estado en el cual está la nación como tal. Eso fue lo que se le entendió en esa definición. Por otra parte, entonces también el autor trata la definición
de porvenir. Él plantea que el porvenir entonces es aquel futuro presente en el que la persona tiene, o el pueblo, tiene la capacidad de cambiar su historia o cómo va a quedar registrada esa historia. Entonces, precisamente se quiere llegar a estos puntos haciendo a la historia como con una función social. Entonces, todo ahí ya empieza como a conectarse y pues sí, en ese sentido adquiere como más unión todos estos conceptos de civilización, progreso, historia, porvenir. Bueno, bueno, entonces en ese sentido también en esta obra se habla de que él no lo que no quiere hacer es como un trabajo de historiador, más bien él lo que quiere hacer es como resaltar ciertos apuntamientos, como ciertas posiciones y ciertas cosas que se tienen que tener muy presentes a la hora de entenderla. Y pues entonces él dice que, eh, bueno, como tal que las fechas sí tienen una relevancia muy importante y que adquieren como una importancia porque son como, sí, como ese punto de inflexión y como puntos simbólicos que ayudan entonces a esta función social que cumple la historia. Sí, así es. Y entonces, ahora vamos a retomar un poco referente a lo que quiere hacer Samper, que no es un trabajo de historiador, y acá lo vemos en estas dos imágenes, que también es la representación de lo que hace en su segundo texto, en ensayos. Y dice, sin aspirar al carácter de historiador. Y al final dice que resultados que señalan una época a la contemplación del filósofo. Entonces él acá no está haciendo, digamos, un proceso con ese solo sentido. Aparte de esto, Samper logra una narrativa bebiendo de lo que podría llamarse sociología y una cantidad de ciencias sociales que nutren su trabajo. Entonces, llamarlo estrictamente historia, pues parte por una realidad un poco, sí, vamos a leerlo con ojo de historiador, bueno, tal vez sea posible, pero yo opino que hay que mirar un poco ese panorama más grande, que precisamente ahí encuentra uno los frutos y los desaciertos, claro, también en términos de la narrativa histórica, cómo los influye, como acá, cuando dice que pues las fechas que son como pirámides que dominan la inmensa multitud de generaciones con hitos específicos muy importantes que van construyendo y que en síntesis se entienden las conquistas o descalabros que han dejado la humanidad. Entonces es muy importante. Y volviendo entonces a los conceptos anteriores, nos permite entender otro concepto que está detrás de la obra, que es el evolucionismo social. Y este se ve reflejado en las condiciones de eh, progreso y civilización, precisamente en el escalón que había puesto el evolucionismo social y que va a poner a lo largo de el siglo XIX y pues algunos años y posiblemente hasta hoy algunos tengan esas concepciones sobre las sociedades humanas, ¿cierto? Entonces, en ese escalafón estaría barbarie y civilización, así como lo plantea, pero también está, lo plantea Samper, pero también está salvajismo en esa cadena. Y entonces él utiliza varias descripciones en donde se nota muchísimo eso. Entonces, ¿quiénes son los civilizados? Entonces habla de la mayoría bogotana, blanca, tal, pero cuando sale de ese entorno, lo describe como las mayorías bárbaras y donde no se ha logrado. ¿Cómo se logra? Eso es otro sentido que entraría el mestizaje, pero más mestizaje blanqueado, que de eso nos habla en cierta parte una de las autoras que se me olvida el nombre en este momento, ahorita la vemos en la bibliografía. Pero aparte progreso encaja, digamos, en todo este sentido porque
vean, ese evolucionismo social nos debe llevar hacia ser un ejemplo de civilización encauzado en los determinismos de Samper, el etnocentrismo, el eurocentrismo y así, que son determinados y que, como dice Jaime Jaramillo Uribe, sin mucha preocupación por las pruebas históricas, esto queda tambaleando, además de sin mucha crítica a conceptos como raza, pueblos latinos y pueblos sajones, porque también encontramos que Samper admira más a los sajones por lo que han logrado, que tienen unas particularidades históricas que no se pueden describir. Claro que pues era la concepción, digamos, de ese tiempo, no se le puede echar la culpa completa a Samper, pero sí hay que explicarlo. Bueno, ahora vamos a seguir. Ahora, este es muy importante porque habla de un término específico y nos permite entender también cómo en el segundo texto de Samper, mira, era en Patricia Alamán, en Quimeras y Contradicciones. Ella habla mucho de la ideología criolla del mestizaje, ¿cierto? Ahora, hablando de lo que estaba diciendo, el determinismo geográfico es fundamental cuando él empieza a hablar de un poco de la orografía, hace un estudio casi etnológico, etnográfico de los territorios, entonces tiene que decir que pues empieza con unas concepciones en donde puede homogeneizar un grupo social y decir, y un grupo étnico y decir, vea, ellos son así, se comportan así y por eso es que no son civilizados. Más o menos a grandes rasgos es lo que hace Samper, amparados en ese evolucionismo que no es una cosa, vuelvo digo, de Samper solamente, sino que pasa por las teorías de Gobineau, de Taylor y de Morgan y de todos estos evolucionistas del siglo XIX y que va a tener otras discusiones. Bueno, vamos a pasar cuestiones de tiempo. Ahora, cuando Samper intenta hacer eso, uno de los ejemplos que más me llamó la atención es, digamos, cuando habla del licor de la chicha. Entonces él dice en los Andes hay una bebida, un licor, que es muy vigoroso, pero es embrutecedor y lo hacen los indígenas, ¿cierto? Entonces ahí uno ve un poco esa concepción que, claro, es un intento y hemos leído, por ejemplo, los antropólogos del momento también lo hicieron así, precisamente el colonialismo los llevaría un poco así y los que apenas estaban integrando esta realidad lo toman, ¿cierto? Así. Pero hay una contradicción en este hecho, porque el evolucionismo para la ideología criolla, pues en sí misma representa una dificultad para crear repúblicas. La solución no podía ser solamente el mestizaje, pero así lo toma. Y hay otra referente al panorama que toma desde el presente, que es el liberalismo. Entonces, cómo estos dos se van a chocar y van a terminar generando varias reflexiones en Samper que vamos a ver posteriormente a finales del siglo XIX. Y bueno, más o menos es así, pero esto encasilla todos los conceptos que hemos tratado. Una amalgama, digamos, de esa sociedad que intenta representar Samper, pero que con todos estos juicios de la época, pues termina quitándole un poco de validez científica, pero que pues le permite hacer unas serias consideraciones y es sin duda una obra que aún hoy debemos leer para explicar y para entender cómo funciona esa historia nacional a partir de Samper y cómo está permeada por otras cosas y la explicación del hecho social que para Samper es fundamental. Bueno, vamos a ver ahora nuestra, nuestra bibliografía. Ahí está la bibliografía. Y por último, decir que Samper alaba el liberalismo pero también hacía una crítica al liberalismo. Hay una idealización, pero también una crítica fundamental a esa solución esperanzadora que él mismo plantea en el texto. Dice, muchas gracias, nos vemos la próxima. Muchas gracias.